Si hay alguna persona que está viniendo por primera vez desde que hemos puesto la misa a las 8:40 de la mañana, puede, al salir, pedirle a Pilar o a Almudena que le añadan a la lista que tenemos de WhatsApp, porque allí se mandan todas las semanas las oraciones y las lecturas en castellano para que puedan ir siguiendo la misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo de la infraoctava de Navidad, la Iglesia nos pone este texto de la epístola de San Pablo a los Gálatas, que nos puede servir de forma maravillosa para meditar en la venida del Hijo de Dios. Y en este comentario que hace el Padre Bover a este texto de la Carta a los Gálatas, entre otras muchas cosas, dice que al hablarnos sobre la venida del Hijo de Dios, San Pablo apunta estas 4 cosas: el tiempo de la venida, el hecho de la venida, las condiciones de la venida y el fin de la venida. Vamos a meditarlo muy rápidamente con las mismas palabras que nos pone aquí el Padre Bover. Dice: el tiempo, ¿en qué momento vino? ¿En qué momento se hizo hombre el Hijo de Dios? Pues no fue un tiempo casual o arbitrario, sino que fue un tiempo definido, dice San Pablo, en la plenitud de los tiempos, en la madurez de los tiempos. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues que para llegar a ese momento en que el Hijo de Dios se hace hombre, ha habido un tiempo largo en la historia de la humanidad y por lo tanto en la historia de la salvación, en la que Dios ha ido preparando muy lentamente un pueblo, primero con la promesa hecha a Abraham y segundo con la ley dada a Moisés. Sobre la promesa, que fue conservada, recordada y desarrollada por los profetas, dice el Padre Bover dice: se había alcanzado su pleno desenvolvimiento y se había comunicado suficientemente a los gentiles. Por eso en el templo de Jerusalén había un atrio que era el atrio de los gentiles, porque aunque no eran parte del pueblo de Israel, también había llegado la promesa de que estaba cerca un Salvador, con todas las diásporas que el pueblo de Israel tiene durante su historia. Y con respecto a la ley, había conservado, gracias a la ley, el pueblo había conservado su cohesión nacional y su constitución teocrática, y se había mantenido la fe y el culto del único Dios verdadero, mientras en los otros pueblos se caían los politeísmos. Y la ley, por otra parte, se había mostrado impotente para justificar al hombre. Por lo tanto por la promesa hecha a Abraham como por la ley dada a Moisés, estamos en un tiempo maduro, propicio para que llegue la salvación de Dios, que es Jesús. Segundo, esto era con respecto al tiempo. Segundo, con respecto al hecho mismo de la venida, San Pablo lo expresa con un verbo intraducible: ex ap steilen. Que es como si nosotros tradujéramos ser enviado desde antes. O sea, es muy difícil de traducir, pero San Pablo, como es así, pues se pone a inventar verbos. Este verbo está diciendo que el Hijo es enviado desde el Padre
desde el seno del Padre, ex, pero ab significa que está en el Padre desde siempre. Y es muy hermoso este verbo porque por un lado nos hace ver la preexistencia del Hijo en el seno de la Trinidad. No es un Dios de segunda categoría, como después dirá Arrio, y nos hace ver cómo se nos envía no solo una persona que es preexistente en la naturaleza divina, en el ser de Dios, sino que se nos envía desde el seno del mismo Dios, desde el seno del mismo Padre, con lo cual nos está indicando que viene, lo dirá después, para hacernos sus hijos, y si somos hijos, herederos. Por lo tanto, el que viene, el que se nos envía desde el seno del Padre, no es un hijo adoptivo, como podemos ser nosotros, sino es un hijo por naturaleza, es el Hijo de Dios. Ex ab steilen. En las traducciones que ustedes tienen, no sé qué pondrá envió, seguramente pondrá eso, ¿no? Envió. Dios envió a su Hijo, pero claro, es una pena porque en realidad no pone eso en griego, pone ex ab steilen, ser enviado desde, ex, pero ab, que significa que ya existía anteriormente. Este que viene no viene de vacaciones, viene a salvarnos. Pero como nosotros estamos muchas veces tan acostumbrados a decir, bueno, Dios envió a su Hijo, ha venido a salvarnos, pero hay que caer en la cuenta de lo que significa todo esto. El Dios que existe desde siempre, gozoso en el seno del Padre, dirá San Pablo en la carta a los Filipenses, que se vació de sí mismo, de su forma divina, para poder salvarnos sufriendo la cruz. Hemos hablado del tiempo, 1, del tiempo de su venida, 1, del hecho de su venida, 2, de las condiciones de su venida, 3. ¿Y cuáles son las condiciones? Pues que nació de una mujer y que nació bajo la ley. En realidad, dice el texto, fue hecho de una mujer. Expresión atrevida, dice el padre Bover, que realiza enérgicamente la realidad de la naturaleza humana de Cristo, hecha de la sustancia de su madre, contra los docetas, que son otros herejes, que habían dicho que en realidad Dios se había hecho hombre, pero se había hecho hombre de una manera ficticia, porque en realidad la carne que tomó, el cuerpo que tomó, no era un cuerpo verdaderamente humano, sino, bueno, era como una especie de ficción para que nosotros pensáramos que Dios se había hecho hombre, pero en realidad Dios no se puede hacer hombre y Dios no puede tomar esta carne nuestra débil, ¿no? Caduca, no, Dios no puede hacerse hombre. Pues sí, no solo pasó por el seno de una mujer, como entendieron algunos herejes, sino que fue formado, fue hecho en el seno de mujer. Se quiso solidarizar con nosotros de esta manera, tanto, porque, pensémoslo, Dios se podía haber hecho hombre y se podía haber presentado con 30 años predicando. ¿De dónde ha nacido? ¿De dónde ha salido? Ah, no sé, ha aparecido por aquí, se ha puesto a predicar. No, ha querido ser formado en una mujer, de la carne de una mujer, de la carne y sangre de una mujer. Y la segunda condición, nació de mujer y fue sometido al régimen de la ley, es decir, nació en régimen de ley. Quiso, por nacer de mujer, solidarizarse con todo el linaje humano, y por nacer bajo la ley, quiso solidarizarse con el pueblo de Israel, que es el pueblo mesiánico. Él venía a salvar a todos los hombres, pero esa salvación empezaba por su pueblo. Por eso dirá, he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Por eso se somete a la circuncisión,
El Evangelio que hemos leído hoy, ¿no? Sus padres lo presentan en el templo. Aunque él es el dador de la ley y está por encima de la ley, él quiere someterse al régimen de la ley. Y por último, hemos visto el tiempo de su venida, el hecho de su venida, las condiciones de su venida, y por último, San Pablo nos habla del fin de su venida. Y el fin de su venida es también doble. Para hacernos libres de la ley y para hacernos hijos adoptivos de Dios. Para hacernos libres de la ley, tenemos que volver al inicio de la epístola que hemos leído, cuando San Pablo compara el tiempo de la ley como una especie de esclavitud, ¿no? San Pablo, aunque es judío, ha sido formado ya en las escuelas romanas. Y San Pablo, como ha estudiado el derecho romano, sabe que el niño, el heredero de la casa, aunque es propietario de todas las cosas, aún no tiene un uso efectivo de ellas. Por eso, cuando eran menores de edad, aunque eran hijos del dueño y por lo tanto herederos, estaban bajo el régimen de un esclavo, ¿no? Y San Pablo, usando esta analogía, dice: del mismo modo nosotros hemos estado un tiempo bajo el régimen de la ley como si fuéramos esclavos, pero ahora viene Cristo para liberarnos de esa esclavitud, para liberarnos de la ley y para, segundo, darnos la filiación adoptiva de Dios. Claro, ya termino. Aquí hay una cuestión, que es que cuando nosotros decimos que somos hijos adoptivos de Dios, lo decimos para distinguirnos de Él, que Él es hijo natural de Dios. Cristo es hijo natural de Dios. Y como nosotros no somos hijos naturales de Dios, pues usamos esta palabra, hijos adoptivos de Dios. Lo que pasa es que esta palabra, en el lenguaje jurídico, civil, significa la relación que se establece de derecho entre un señor y una señora, entre unos padres, con un niño con el que no comparten ningún tipo de naturaleza. Y esto nos puede confundir, porque cuando nosotros, por la redención de Cristo, somos salvados y por la gracia de los sacramentos se nos regala la gracia de Dios, recibimos una participación física y real de la naturaleza divina. Lo que pasa es que como no somos hijos naturales de Dios, porque Dios solo tiene un hijo, pues hemos empleado esta palabra que nos puede confundir. Es decir, somos más hijos de Dios que hijos de nuestros padres naturales que nos engendraron a la vida natural, porque es mucho más la dependencia que tenemos en la vida sobrenatural con respecto de Dios que la dependencia que tenemos en la vida natural con respecto de nuestros padres. Y por lo tanto, aunque no lo captemos a primera vista o no lo pensemos o no lo hayamos meditado, dependemos más de Dios, somos más hijos de Dios por el bautismo que hijos de nuestros padres por nuestro nacimiento. Y esto es gracias a que, como hemos rezado en el introito de la misa, en medio de la noche, en el silencio de la noche,
en ese frío de la noche, cuando nadie le recibió porque no había sitio en la posada, Él vino a los suyos. Y en el Evangelio del final de la misa volveremos a leer una vez más: vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pues que estas palabras de San Pablo en esta epístola nos sirvan hoy de meditación, nos ayuden a cerrar este año y abrir un año nuevo, reflexionando en todas estas verdades de nuestra fe que de tan oídas nos pensamos que las sabemos, y hay mucha tela que cortar, hay mucha palabra de Dios que saborear, que reflexionar, y hay mucha correspondencia que dar a este Dios que se ha hecho hombre, en las condiciones en las que se ha hecho hombre y con la entrega que se ha hecho hombre. Ahora está de nuestra parte responder al amor con amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu.